Hola, buenos días. Nosotros somos miembros de la Brigada Académica Universitaria del Departamento de Investigación y Conocimiento de la División de Ciencias y Artes para el Diseño y queremos compartir con ustedes algunas reflexiones y experiencias que hemos tenido en todo este ciclo de la pandemia y desde la perspectiva del trabajo que se puede hacer desde las universidades. Entonces, les presentamos un documento que hemos llamado Los relieves de la crisis, la pandemia del COVID y la universidad. ¿No? Y empezaríamos diciendo que la temática que congrega este evento puede ser considerada un haz de nudos problemáticos de distintas dimensiones, con aspectos y peculiaridades en cada uno de sus componentes. Y por ello es preciso abordar previamente algunos de estos nudos que consideramos fundantes para articularlos en la complejidad de la situación actual. En primer lugar, aquello que está relacionado con la definición de crisis, cuestión en la que hoy día todos coinciden en caracterizar el fenómeno de la pandemia del COVID-19. Ciertamente, esto es así, pero avanzando con mayor amplitud de miras, reconocemos que la pandemia del COVID constituye un punto emergente de una crisis de mayor alcance de un más largo ciclo de duración. Esta crisis ha puesto de relieve que los factores estructurales de los mecanismos de despliegue de las formas civilizatorias de la modernidad capitalista han mantenido desde mucho tiempo atrás en una situación de crisis permanente a nuestras sociedades, muy aguda, pero poco publicitada y menos reconocida por las distintas instancias que gobiernan nuestros países y en particular nuestras ciudades. Esta crisis, intrínseca a esas formas de desarrollo civilizatorio, se ha expresado a lo largo del tiempo en los modos diferenciados de producción y consumo de la ciudad, en los agudos procesos de segregación socioespacial y en las batallas por el acceso a distintos satisfactores y servicios urbanos, como el transporte, los equipamientos educativos, de salud, de abasto, etcétera, llegando incluso a la exclusión de amplios sectores de la población del uso lúdico de la ciudad y sus espacios. En breve, en una innumerable cantidad de luchas por el derecho a la ciudad en su condición de producto de construcción social y de enfrentamiento contra las lógicas de privatización y despojo de distintos segmentos de la ciudad, ya sea por el agua, por el equipamiento, por el suelo urbano y la vivienda digna, por un espacio para el empleo y para el ejercicio de una democracia plena. De tal forma que la versión actual de la agudización de la crisis del capitalismo neoliberal y sus manifestaciones sobre los distintos ámbitos de la vida de los habitantes de la ciudad debe ser entendida en esa perspectiva. Pues contra las recomendaciones para enfrentar la pandemia, distintos grupos sociales localizados en sectores de la ciudad caracterizados como populares encuentran imposible el cumplimiento de esas recomendaciones, como son mantenerse en casa sin contar con los apoyos para la sobrevivencia, lo que los expulsa a la calle a trabajar, ¿no? O también la indicación de lavarse las manos frecuentemente, entre otras, cuando hay un significativo número de colonias, sobre todo en la parte oriente de la ciudad, que carecen de agua. Asimismo, del cumplimiento de las normas que garantizarían la iluminación y ventilación adecuada de las viviendas cuando una porción cercana al 90% de las construcciones que se levantan en el conurbado de la Ciudad de México se han desarrollado sin la intervención de profesionales de la arquitectura. La forma de abordaje del tema que nuestro grupo de trabajo intenta recuperar consiste en la experiencia desarrollada ante la condición emergente desatada por la pandemia, a partir de lo cual fue posible y necesario ubicar en una condición más general las contradicciones observadas. Por una parte, un conjunto de hechos que mostraban las profundas limitaciones existentes en lo social y en lo gubernativo para enfrentar la pandemia, y por otro lado, el papel desempeñado por distintas instituciones que debían haber incidido de una manera más efectiva en estos procesos. Las contradicciones desnudas. Nos encontramos en una crisis sin precedentes con dos elementos clave. Por un lado, la pandemia mundial ocasionada por el virus SARS-CoV-2, aún sin control y sin destino manifiesto. Y por otro lado, una gran crisis económica cuyo impacto a nivel mundial aún desconocemos. Sin embargo, estos dos elementos solo han agravado y hecho evidentes las contradicciones provocadas por la desigualdad social, cuya existencia es previa a esta crisis. La pandemia agudizó las condiciones de desigualdad urbana
hizo más palpable el problema estructural del acceso a la vivienda, a la ciudad y a sus servicios. Y en otras palabras, la pandemia se está viviendo de modo dispar en los distintos sectores de la ciudad. La condición de sobrevivencia está ligada a la condición socioeconómica de los habitantes. Y en esa contrastación aparece la necesidad de categorías que permitan un enfoque más integral de los distintos aspectos de las condiciones de vida de amplios sectores de la población, el hábitat y la habitabilidad. Así, estos conceptos cobran especial relevancia en este contexto y permiten reconocer que el espacio doméstico, la vivienda, es tan solo un nivel a considerar dentro de los elementos que conforman el hábitat, entendido como una forma de vida que se adquiere en las ciudades, pero también fuera de ellas, en el campo. Otros niveles de la escala son las condiciones de nuestras colonias, barrios o comunidades, el nivel de acceso a servicios tan básicos como el agua, la disponibilidad del equipamiento como clínicas y hospitales, la forma en la que se genera la movilidad urbana, el abastecimiento y otros factores como los socioeconómicos, es decir, la condición material de los ingresos relacionados fundamentalmente con la situación laboral que impacta de manera significativa nuestra forma de habitar. En México, la pobreza y la desigualdad social reflejada en la distribución socioespacial pone en riesgo de contagio a millones de personas en el país. La configuración de la ciudad y la movilidad dentro de ella es reflejo de inequidad y de una política económica que privilegia la visión de la ciudad como una mercancía y no como un bien social al que se tiene derecho. Observamos una ciudad donde opera una política que segrega, desplaza y expulsa a grandes mayorías a vivir en la ciudad o en las orillas de la ciudad, ¿no? En este caso sería en la periferia, donde se agudizan las condiciones para sobrevivir a la pandemia. En las circunstancias actuales de habitabilidad en el país y particularmente en la ciudad, no ha sido posible enfrentar la cuarentena y menos aún cuando la mayor parte de la población depende de la economía informal y de la movilidad urbana para obtener su sustento. Tal como Lefebvre señala, la jerarquía social se presenta más claramente que nunca como jerarquía espacial. Pues geográficamente es posible ubicar las zonas más desfavorecidas donde son escasos los servicios de salud y donde los picos de contagio se dispararon exponencialmente, como hemos mencionado, en el oriente de la ciudad, pero también en el norte y en la periferia poniente. Eh, Además de la inequitativa morfología urbana, existe un problema severo en la calidad de las condiciones dignas de las construcciones para ser habitadas, la calidad de los materiales, el acceso a los servicios y la disposición al asoleamiento y ventilación de los espacios. En México, más del 60% de la vivienda es autoconstruida sin posibilidad de asistencia técnica, en su mayoría. 36 millones de personas carecen de una vivienda digna en México, según reporta el Coneval en 2016, y suman 9 millones de hogares con rezago habitacional, según nos señala el SEDATU en el 2019. En el confinamiento es posible observar que el espacio doméstico no solo no cuenta con condiciones adecuadas de habitabilidad, sino que su funcionamiento se ha modificado de manera radical a partir de las nuevas necesidades. Los espacios se convierten en multifuncionales, se adaptan a las dinámicas familiares internas con las actividades laborales. Muchos trabajadores que han podido hacer trabajo desde casa y los niños y jóvenes han tenido que desarrollar sus tareas en el hogar, han tenido que adaptar sus espacios de vivienda en espacios laborales y educativos. Si el 30% de las viviendas en México no tiene condiciones adecuadas para habitar, mucho menos cuentan con disposición para realizar otras actividades. Y esto tendría que poner en el foco de nuestra reflexión la crisis existente de vivienda en términos de su acceso, pero también en la urgencia de generar alternativas para mejorar los espacios habitables en sus distintas dimensiones. En este sentido, es necesario recuperar la idea del hábitat como un derecho, así como identificar sus diferentes dimensiones, desde el acceso a la vivienda, a los servicios, la accesibilidad y la dignificación de los espacios, y una serie de consideraciones como el cuidado y la seguridad. Para ello es importante reconocer que la organización popular ha dado en distintas geografías una perspectiva diferente para enfrentar la pandemia. Es posible observar el ejercicio real del poder popular y por ende de hacer efectivo el derecho a la ciudad en barrios y comunidades que han construido redes de abastecimiento,
redes de información y prácticas organizativas para fortalecerse a futuro. Pero sobre todo, la posibilidad concreta de construir realidades urbanas distintas. Así, observamos experiencias organizativas como las de la Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente en el oriente de la ciudad, procurando alternativas de manera colectiva para enfrentar la crisis, implementando en sus distintas comunidades comedores y talleres de salud comunitarios. Es indispensable también recuperar el derecho a la ciudad como una demanda efectiva a cumplir. El 13 de julio de 2010, el gobierno del Distrito Federal en aquel tiempo y un conjunto de organismos civiles y organizaciones sociales firmaron la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad. La Ciudad de México es la única ciudad en América Latina que ha firmado una iniciativa de estas características. Sin embargo, la voluntad no es suficiente cuando el capital inmobiliario es quien gobierna la lógica de desarrollo urbano. Para hacer efectivo el derecho a la vivienda adecuada en México, se debe poner un freno de tajo a la especulación sobre la ciudad y sus territorios, su suelo, sus recursos naturales y vivienda, porque se contrapone a los derechos básicos. En este contexto de pandemia, las agudas condiciones para enfrentar la cuarentena posibilitan poner sobre la agenda de la política pública la problemática de la vivienda y también permite identificar el fracaso de políticas anteriores. Se estructuraron bajo un esquema de especulación, es decir, de colocar a la vivienda solo como una mercancía y no como un derecho, y eso debe cambiar. También esta crisis permite ubicar en la agenda de las universidades el problema del derecho a la ciudad y de la necesidad de mejores condiciones de habitabilidad, un tema que no puede ser postergado. Esta reflexión debe estar acompañada de los proyectos de vinculación comunitaria que se han desarrollado bajo esta perspectiva, pero de manera marginal dentro de ellas y más aún por el compromiso social que deberían asumir las universidades públicas en el contexto de la crisis actual y las futuras. Y es justo dentro de este panorama necesario reconocer el propósito y a propósito del papel fundamental que tienen las universidades públicas en nuestros contextos latinoamericanos, que dentro de las caídas que trajo consigo el cruce de los umbrales de la llamada posmodernidad, podemos ubicar entre múltiples otras también la correlativa a las universidades públicas. Estas instituciones, ya instaladas desde hace tiempo, en el silencio y la valoración de la ética bastarda que ha prohijado el neoliberalismo posmoderno, se ubican cada vez más alejadas de las realidades sociales en las que se ubican negándose al cumplimiento de las orientaciones sociales con las que fueron creadas, privilegiando con sus formalidades muchas veces burocráticas las orientaciones menos transformadoras de la docencia, la investigación, la preservación y difusión de la cultura, así como las formas más refinadas o por el contrario más grotescas de simulación y manipulación de las prácticas democráticas en el seno de la comunidad universitaria. Dentro de esta misma temática, pero en un ámbito distinto, está la transformación particularmente de las instituciones encargadas de la formación de los profesionales de la arquitectura, las cuales, al empuje desde hace ya muchos años de las políticas del neoliberalismo, han renunciado de forma abierta o velada al cumplimiento de la función social para las que fueron creadas, orientando su formación a la atención de las demandas de una reducida masa elítica de altos ingresos, con todas las contradicciones sociales e individuales que esto conlleva. Ello ha traído consigo una expresión más de la crisis, y la crisis de la docencia y la investigación en su carácter de actividades de difusión y producción de conocimiento remite a las distintas dimensiones, entre estas de carácter genético, esto es, de la inserción en un fenómeno de estructuras de mayor alcance que podemos señalar como la propia crisis de los saberes en su condición de estructuras sustentantes del proyecto de la modernidad, con ese parcelamiento disciplinario que aún persiste, en contraste justamente con las exigencias que hemos comentado anteriormente de la producción del conocimiento que tiende justamente a la confluencia disciplinar e integral de los saberes. Pero más aún y como un componente más de la crisis de estos saberes, apunta a la procedencia de las concepciones que han guiado justamente la difusión, la construcción de conocimiento y las prácticas a partir de enfoques exógenos, esto es, en la terminología propia de la posmodernidad, los grandes relatos que intentan explicarnos las direccionalidades y topologías de las distintas versiones de despliegue civilizatorio, dominados por la geoindiferenciación y unilateralidad civilizatoria,
ya puestas en duda hoy en día. Las universidades, por supuesto que no han quedado al margen, o más bien han quedado al margen desde hace mucho de estos temas que son estratégicos en el país, y urge orientar justamente la práctica universitaria hacia la formación de profesionistas que enfrenten esta realidad. Esto es, las universidades debieran brindar elementos y herramientas para tratar el tema de la vivienda social, que como hemos mencionado, hace crisis en este momento, y la producción social del hábitat. Es indispensable entonces que articular la necesidad de la vivienda en el país con la formación universitaria y que ésta reconozca las profundas contradicciones de la realidad existente. Así, las experiencias justamente de formación universitaria debieran reconocer la existencia de condiciones objetivas y materiales de la desigualdad social de nuestro país y cómo ésta se refleja de manera muy crítica en la forma de ocupación del territorio. Esta condición justamente objetiva, donde se privilegia el valor de cambio sobre el valor de uso y que tiene importantes consecuencias en el crecimiento urbano y en la segregación socioespacial, que se puede discutir desde nuestras instituciones y que desde nuestras instituciones se puede justamente impugnar esa visión que hay de la construcción del territorio. Finalmente, debemos reconocer que la crisis puede ser un momento constructivo para el propio capital, pero también puede representar la posibilidad de cambios profundos. Los proyectos urbano-arquitectónicos que desarrollamos desde nuestras universidades, justamente pensamos nosotros, pueden ser vehículos para la transformación. Y en ese sentido, en este contexto de crisis generalizada desde diversos ámbitos de la realidad, tanto económica, social, política, ambiental, y que, insistimos nosotros, no es una crisis provocada justamente por la pandemia, sino que se agudizan más las condiciones actualmente. Está la producción de esa crisis también disciplinar sistémica de los campos que tienen que ver con la producción del hábitat. Y estos, pues, por supuesto, no han quedado al margen y adquieren formas específicas que alcanzan dimensiones como la tendencia a la urbanización planetaria, como las formas diferenciadoras de producir los componentes de la habitabilidad y una crisis que hay de la relación deteriorada entre el hombre y los asentamientos con la propia naturaleza, entre otras muchas manifestaciones. A otro nivel de esta propia crisis de los saberes, nosotros ubicamos la crisis de la proyectación y la producción de la arquitectura con la asunción irrestricta de las formas de construir el mundo que tienen sentido último la aceptación de las voraces lógicas de la ganancia sin importar los costos sociales ni ambientales. Y esta es una tendencia que viene ya desde hace mucho tiempo, de tal manera que son agudos esos procesos que pareciéramos condenados irremediablemente a reproducir modelos ya configurados y establecidos como las únicas posibilidades de realizar propuestas arquitectónicas. Nosotros pensamos justamente que esto no es así y que a partir de nuestras instituciones y desde las propias universidades podemos generar y construir distintas alternativas. En la determinación de las alternativas factibles que pensamos nosotros, surge una propuesta que hemos construido desde hace ya bastante tiempo. Nosotros le denominamos células de experimentación, que son organizadas a partir de modalidades de talleres. Son un tipo de trabajo extraescolar cuya finalidad es abonar a los procesos de formación dentro y fuera de las aulas, así como la experimentación de líneas particulares de la arquitectura que por supuesto no están dentro de las currículas universitarias. Se trata de un programa de talleres teórico-prácticos sobre técnicas que intentan revalorar el patrimonio constructivo mexicano, y no solo mexicano, sino también otro tipo de técnicas para revalorar la historia y ver cómo se pueden hacer alternativas pertinentes y factibles a las realidades de crisis de producción actual de la arquitectura. Dentro del planteamiento teórico-metodológico de cada una de estas experiencias es la arquitectura situada y contextual, que consiste en tomar en cuenta justamente las condiciones materiales que determinan la producción de la arquitectura, es decir, diseñar junto con los usuarios, considerar los recursos disponibles del medio natural y artificial que nos rodean y cómo esto se puede aprovechar de mejor manera en este sentido son importantes ejercicios de recuperación histórica de valores y conocimiento popular para articularlos a propuestas de proyectación arquitectónica en determinados contextos donde existe un proceso también de hibridación cultural
y que por su validez práctica pues siguen siendo vigentes. En ese sentido, toda esta línea de formación nos permite a nosotros también promover algunos principios dentro de la docencia y la investigación que tienen que ver con por lo menos algunos aspectos. Uno, una relación entre la teoría y la práctica, entendiendo que no puede haber esa disociación y mucho menos en nuestros campos disciplinares, porque incluso la reflexión de los propios objetivos de la arquitectura es una práctica misma o una praxis que abona la generación de nuevos horizontes y cómo estos tienen implicación dentro de la vida social. En ese sentido, también nos interesa cómo se aprende a problematizar la realidad a partir de estas experiencias concretas y cómo se puede fomentar una práctica crítica dentro y fuera de las universidades. Esto es una siguiente línea, cómo se generan espacios de reflexión que ayuden también a incitar procesos autónomos de investigación y solución de problemas. En este caso, cómo es que nos enfrentamos a realidades distintas a partir de ciertas abstracciones que tenemos que hacer y por supuesto el nivel de complejidad que implica generar propuestas específicas para estos contextos. Y bueno, siguiendo a José Revueltas, algo que a nosotros nos interesa fomentar en estos ejercicios prácticos es la autogestión académica entendida ante todo y esencialmente como una toma de conciencia a partir de esta relación entre la teoría y la práctica. Esto a su vez relacionado con proyectos de investigación que surgen justamente a partir de la construcción y el desarrollo de conocimientos para la aplicación de estas técnicas en contextos pertinentes que permitan líneas de investigación también divergentes dentro de nuestras propias universidades y todo esto pensando que la lógica de las propias universidades pueden transformarse a partir de estas prácticas y de estos proyectos, digamos, de investigación insertados de manera curricular, pero también extracurricular. Retomando entonces lo mencionado por Celso y Selene, tenemos un contexto general caracterizado por crisis sistémicas, dentro del cual las universidades se encuentran insertas. Una crisis del saber, una crisis del conocimiento. Por lo tanto, hemos reflexionado en que podemos incidir con la finalidad de plantear una transformación necesaria dentro y desde nuestras instituciones. Esta transformación tiene que surgir del ámbito local en contraposición a esta globalización que se ha caracterizado por docentes que buscan puntos. Muy diferente un docente que busca puntos a un docente que se dedica a dar clases. Entonces, a un nivel más concreto, dentro de las propias instituciones universitarias, es preciso impulsar cambios dentro de estas estructuras que busquen modificar la estructura general paulatinamente e impliquen necesariamente transformaciones en las maneras en las que hay una comprensión dentro de la investigación que se desarrolla en el campo de la arquitectura y en general en todos los ámbitos del diseño. Por lo tanto, reconocemos que la crisis de la investigación encuentra sus orígenes en la transformación de los saberes, como estructuras sustentantes del proyecto de la modernidad y con sus clasificaciones disciplinares aún persistentes. Y entonces, la incorporación de visiones más incluyentes de concebir la articulación de cruces de distintos campos disciplinarios es entonces una necesidad para enfrentar de manera más acertada las problemáticas de hoy en día. Ello debería implicar también las rupturas en la colonización del pensamiento de los investigadores y mediante la criba crítica de las estructuras filosóficas sustentantes de las explicaciones geoindiferenciadas e unilineales de las formas civilizatorias, es decir, en una búsqueda de la reconstitución de los grandes relatos, pero ahora desde una perspectiva propia de América Latina, apuntando con todo ello a la ruptura de la alienación que campea los ámbitos de la investigación arquitectónica en las universidades, expresadas en un conjunto de pérdidas
de las cuales podemos citar la pérdida de la inserción en la totalidad, la pérdida de sentido en el proyecto, pérdida de capacidad de experimentación, de banalización de las temáticas y su impacto social, y en el propio campo, la falta de discusión del papel jugado por la tecnología en los diversos procesos o proyectos civilizatorios y su correspondencia con los requerimientos o grandes temas de la actualidad que la propia concreción distópica de la modernidad ha traído consigo. Entonces, después de todo este cúmulo de reflexión ante una crisis sistémica que también impacta a la universidad, hemos planteado algunas reflexiones para poder enfrentarla desde nuestros ámbitos. Si bien esta crisis también se manifiesta en otros ámbitos de la realidad de las universidades que afectan la significación de la teoría y sus formas de articulación con la práctica, con la pérdida de la articulación teórico-práctica ya descrita por mis compañeros, como elemento fundante del trabajo de la arquitectura, de la búsqueda de nuevos enfoques que permitan la construcción de una teoría capaz de recomponer los grandes relatos desde una perspectiva latinoamericana e integrar en una explicación global los fenómenos internos del propio proceso de diseño. Entonces, retomando lo anterior, planteamos algunas unidades de enseñanza-aprendizaje emergentes, puesto que otro nivel de intervención lo constituyen los componentes del currículo que entonces debían ser orientados en direcciones de búsqueda de la formación distintas, más autogestionarias y de pensamiento crítico, democrático y socialmente responsable. Si bien hemos consultado y hemos conocido mediante experiencias y diversos escritos que diversas instituciones están modificando progresivamente sus unidades de enseñanza-aprendizaje a impartir. Por supuesto que la rigidez de los planes y programas de estudio están orientados hacia el enfoque de la creación de materias optativas con la finalidad de actualizar lo enseñado acorde a una realidad cambiante. Pero la cuestión aún no ha sido saldada, ya que la estructura curricular sigue obedeciendo a una separación entre la teoría y la práctica, con una mayor dedicación hacia la práctica, lo cual conlleva a que los contenidos que los alumnos aprenden en sus clases teóricas no les encuentren ningún atractivo práctico y por ende los contenidos prácticos tienden a repetir el diseño acorde a los parámetros imperantes, es decir, en la reproducción del espacio capitalista. Una alternativa, entonces, reside en la consideración de la inteligencia proyectual, retomando a Roberto Fernández, quien define inteligencia proyectual como aquella condición cultivada y metódica que toma en cuenta la experiencia precedente para procesarla críticamente como una especie de teoría o fundamentos previos a una práctica, en este caso, proyectual. Es decir, propone incorporar la teoría en clases prácticas e introducir la práctica en clases teóricas. Con ello, aumentaría la tendencia a la formación crítica con capacidad de análisis y sobre todo de elaborar proyectos útiles a las comunidades. Por lo tanto, algunas de nuestras propuestas de incorporación de unidades de enseñanza-aprendizaje son: 1. Arquitectura comunitaria y producción social del hábitat y la vivienda, con la finalidad de mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje actualmente caracterizados por transmitir los conocimientos mediante casos irreales. Entonces, efectuamos vínculos institucionales con las comunidades que permitan aprender la realidad en los lugares, a partir de una problematización de la realidad para que resulte posible situar proyectos en lugares específicos, de tal modo que los proyectos se nutran de una teoría antes de ser plasmados y a la vez ser resultados que satisfagan necesidades reales de la gente. De este modo, los vínculos con las comunidades logran establecer una transferencia de tecnologías, así como recuperar la naturaleza de lo que nos hace seres humanos.
es decir, aprender a comunicarnos y a convivir socialmente para establecer un proyecto conjunto y a la vez transmitir el sentido de responsabilidad en los futuros arquitectos. Como número 2, planteamos una materia denominada arquitectura económica política, ya que un aspecto que se ha dejado a un lado dentro de la carrera de arquitectura consiste en la enseñanza de las capacidades de gestión que pueden tener los arquitectos, de modo que cada construcción es resultado de una síntesis de actores sociales con intereses particulares y en colectivo. De este modo, conocer las maneras de interacción social con la finalidad de lograr objetivos sociales promoverá la reflexión para empoderar al arquitecto y que note este empoderamiento en cuanto a intermediario dentro de las comunidades, siempre respetando la identidad e historia de los lugares en donde va a intervenir. Como número 3, como materia 3, planteamos la pedagogía en la arquitectura, ya que otra vertiente que se da por sentada consiste en la formación de docentes a partir de su práctica profesional como arquitectos, lo cual conlleva a un abanico de posibles modos de impartir las materias, pero a la vez genera serias problemáticas pedagógicas, con la finalidad de formar a futuros arquitectos que logren criticar los sistemas de enseñanza actuales y a su vez logren construir sistemas de enseñanza interdisciplinarios. Planteamos andamiajes teórico-prácticos dentro de las comunidades que promuevan la inclusión de una materia que proporcione herramientas y enfoques pedagógicos en el aula, con las comunidades y en talleres. Como número 4 tenemos la materia de ecoproyecto. Los proyectos que plantean alternativas de ciudad son en muchos casos desconocidos, cada uno con alcances y limitaciones propias. Si recuperamos a diversos investigadores que han planteado ecoproyectos, nos permite dar a conocer aquellas investigaciones en cuanto a metodologías, maneras de intervención, tanto a nivel nacional, regional, territorial, municipal, en el barrio, en la calle, e incluso algunas que abarcan la escala de los seres humanos. Asimismo, planteamos reflexionar en torno a cómo recuperar nuestra naturaleza acorde a diversos autores en cuanto a segunda naturaleza o una naturaleza ampliada. Además, retomamos una teoría de diseño a partir de la escasez de los recursos naturales para promover la investigación considerando las crisis sistémicas, es decir, incitar a conocer la construcción, la apropiación y la transferencia de tecnologías en sitio con las comunidades. Como número 5 tenemos la materia de proyectos latinoamericanos. Esta materia permite conocer y reflexionar en torno a la formación de conocimientos latinoamericanos con la finalidad de retomar conceptos y categorías de análisis construidos por investigadores latinoamericanos, de modo que sea posible proponer otra construcción sociohistórica alternativa. Dichos proyectos abarcan espacios rurales y urbanos. Asimismo, mediante esta materia, coadyuvar al conocimiento de metodologías, contrastes entre un proyecto y otro, entre un proyecto y su construcción, y estrategias de operación. Conocer esta parte de la historia que en muchos casos se queda olvidada permitirá proyectar en nuevas construcciones a los futuros arquitectos. Como número 6 tenemos la materia de equipamientos preventivos, dentro de las cuales se encuentra un subtema del cual ya hemos estado trabajando, que consiste en las unidades de salud preventiva, ya que estamos acostumbrados a diseñar y construir espacios para equipamientos reactivos, de tal modo que hasta que acontece una catástrofe la gente actúa. Es decir, por ejemplo, y retomando el contexto actual de la pandemia, los equipamientos y en su conjunto, la ciudad evidenció una crisis que ya venía expresándose y en su conjunto se mostró esta desde la apertura global comercial. Dicha crisis puso en evidencia la insuficiencia del diseño en viviendas y equipamientos, donde los hacinamientos, la carencia de alternativas para seguir produciendo, se vieron obstaculizadas.
Si bien actualmente la salud en Latinoamérica es concebida reactiva, resulta necesario plantear alternativas preventivas que conciban la arquitectura en cuanto a proceso. Por ende, su equipamiento debe prevenir necesidades cambiantes y de este modo el diseño del interior y del exterior deben de presentar algunos ajustes que hemos detectado. También tenemos la materia número 7, Arte, Cultura y Territorio, la cual retoma expresiones arquitectónicas para la gente con menos recursos, retoma también la cuestión de la belleza, propia que en muchas ocasiones se ha dejado a un lado, como si por el hecho de vivir con pobreza económica deba corresponder una pésima estética. Recuperar el valor de las expresiones del arte en la arquitectura, entonces plantea recuperar el concepto de estética y belleza que pueden establecerse desde vertientes diversas, entre las que se encuentran las expresiones de las morfologías que expresan cohesiones comunitarias. Asimismo, establecer la concepción del patrimonio ampliado, es decir, recuperar a los integrantes dentro de sus patrimonios, ya que actualmente se concibe el patrimonio en cuanto bien tangible e intangible, pero excluye a sus habitantes, lo cual en algunas ocasiones genera problemáticas como la expulsión de los habitantes o la gentrificación. Dichas materias impulsan en su conjunto un proyecto conjunto dentro de un ámbito caracterizado por el debate entre lo abstracto y lo concreto, lo digital y lo material, que en todo caso damos salida siempre y cuando la identidad permita las construcciones. De modo que es muy diferente concebir los modelos de ciudad importados como el industrial o el de servicios, y en su lugar planteamos concebir lugares donde sus sistemas productivos sirvan a la gente con tecnología apropiada y apropiable, lo cual es un reto actual ante la dependencia tecnológica. Algunas conclusiones y aseveraciones finales. Si bien la crisis intrínseca de las formas de desarrollo civilizatorio se ha expresado a lo largo del tiempo en las formas diferenciadas de producción y consumo de la ciudad, en los procesos agudos de segregación socioespacial que ha puesto de relieve los factores estructurales de las formas de las formas civilizatorias de la modernidad capitalista, las batallas por el acceso a distintos satisfactores, servicios urbanos como el transporte, los equipamientos educativos, de salud, abasto, entre otros, llegan incluso a la exclusión de amplios sectores de la población del uso lúdico de la ciudad y de sus espacios. Esta crisis, entonces, permite ubicar el problema del derecho a la ciudad y de las necesidades de mejorar las condiciones de habitabilidad en la agenda de las universidades, por lo que esta reflexión promueve el trabajo de vinculación comunitaria con el compromiso social que deberían asumir las universidades públicas. Resultó entonces que mediante proyectos específicos rurales y urbanos, es posible aplicar el conocimiento en la solución de problemáticas concretas, donde tanto alumnos como docentes logren compartir su labor, compartir sus conocimientos históricos de manera colectiva, lo cual nos condujo a una forma concreta de hacer del quehacer disciplinar, en el que no solo interviene una disciplina aislada, sino un conjunto de saberes, técnicas y procedimientos para abonar en la solución de necesidades específicas en las comunidades. En este caso, se estableció vincular el proceso de enseñanza-aprendizaje con posibilidades de aportar siempre con el acompañamiento de especialistas que se encarguen de guiar estos procesos. Por supuesto que no se trata de una experimentación empírica, sino de dar seguimiento detallado a la aplicación de los conocimientos de nuestras disciplinas y aprender durante estos procesos. Además, tomamos en cuenta la experiencia procedente para procesarla críticamente como una especie de teoría. Como una especie de teoría o fundamentos previos a una práctica. Por supuesto que no son las únicas asignaturas faltantes las que hemos propuesto, pero sí algunas que pueden coadyuvar a incorporar la teoría en clases prácticas e introducir la práctica en clases teóricas. Con ello aumentaría la tendencia a la formación crítica, con capacidad de análisis y sobre todo de elaborar proyectos útiles a las comunidades. Finalmente, culminaríamos con un lema que hemos acordado: por una universidad popular, crítica, verdaderamente democrática,
universal y gratuita. Muchas gracias por su atención.